Le doy la palabra. Gracias, Karen. Gracias a todos. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Ya, está bien. Entonces, primero agradecer por la invitación a este evento. Es muy importante para los que hacemos oceanografía dar a conocer el trabajo que desarrollamos. Entonces, como decía Karen, trabajo en el Instituto Oceanográfico de la Armada y Antártico, ahora añadido últimamente en estos meses, desde hace aproximadamente 25 años, específicamente en el área de oceanografía. El objetivo de esta presentación es dar a conocer las actividades y los estudios que realizamos aquí en la institución, haciendo un recorrido por los trabajos que se han desarrollado, lo que realiza el INOCAR, donde se hace oceanografía en el país y un poco el indicarles cómo es el estado actual de las tareas que normalmente desarrollamos en el instituto. Entonces, ¿dónde se hace oceanografía en Ecuador? La oceanografía como ciencia pura o aplicada se desarrolla en las universidades y en las instituciones del sector público, específicamente, ¿no? En el sector privado también se realiza oceanografía, pero más que nada como soporte para el levantamiento o instalación de infraestructuras en la zona portuaria. Entonces, las instituciones que hacen investigación oceanográfica o aplicada son universidades públicas, privadas, institutos públicos de investigación como INOCAR, INP, INAMI también, fundaciones, centros de investigación internacional como el CIPA, el sector privado, consultoras y también profesionales particulares. Actualmente, el INOCAR es un instituto público de investigación que enfoca sus tareas principalmente en estudiar el niño, la niña, las olas, transporte de sedimentos, tanto en estuarios como en zona costera, la circulación marina y en ríos, oceanografía química, oceanografía biológica, meteorología marina, también estudios ambientales en la zona costera, tsunamis, y prácticamente sus fortalezas están concentradas en los equipos que tenemos y en el personal especializado, oceanógrafos, meteorólogos, químicos, biólogos, todos relacionados con el estudio del mar. Okay. Los equipos que el INOCAR ha ido adquiriendo a lo largo de este tiempo han tratado de tener la última tecnología, las nuevas tecnologías. Ahí en la diapositiva ustedes ven lo que yo denomino equipos portátiles, porque son equipos pequeños que pueden ser manejados fácilmente. En el lado izquierdo mío tenemos el CTD, que es el equipo de preferencia del oceanógrafo. Todos los oceanógrafos tenemos obligación de manejar este equipo, de conocerlo, saber qué mide, cómo mide, etcétera, ¿no? En el centro tenemos correntómetros con diferentes tecnologías y del lado derecho están los equipos, los bolígrafos, que son los equipos con los que me he especializado a lo largo de mi carrera, especialmente al principio, ¿no? Entonces, en la parte superior, los dos equipos de la parte superior son bolígrafos, son los primeros bolígrafos que existían, los cuales medían básicamente presión y a través de la presión, la altura de la ola. Y entonces, estos equipos nos proporcionaban información de altura y periodo de olas. Ya después, la tecnología avanzó y ya se pudieron adquirir equipos que también medían dirección, como el que está en la parte inferior. Aparte de los equipos portátiles, también tenemos equipos ya un poco más grandes, boyas. El INOCAR adquirió boyas, actualmente tiene boyas de olas, que son las que están en mi derecha. El problema con estos equipos ha sido el vandalismo. Es muy difícil tener instalados equipos en el medio del mar. Entonces, vandalismo y accidentes. Vean ustedes la foto de inferior derecha, eso es lo que le suele pasar a las boyas. En el mejor de los casos, las hemos podido recuperar, pero han habido varias boyas que se han fondeado y que nunca más han podido recuperarse, lo cual ha significado una pérdida económica bastante importante. Entonces, actualmente desarrollo mis actividades en la división del niño y clima oceánico, que tal como su nombre lo indica,
se enfoca sus estudios hacia el evento El Niño y todo lo que gira a su alrededor. Para esto, la actividad no se desarrolla sola, se hace siempre a través de un equipo de trabajo. Entonces, a lo largo del tiempo he tenido la oportunidad de trabajar con compañeros oceanógrafos por afinidad de proyectos, por afinidad de tareas. Entonces, y actualmente, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Qué es lo que hacemos? Son los productos de la división, propiamente de la división, específicos de la división. Aparte de eso, investigación sobre el aprovechamiento energético en el mar ecuatoriano, considerando la energía de olas, corrientes y corrientes también en ríos. Hacemos publicaciones en revistas nacionales ahora y en general trabajos, estudios, olas, corrientes, transporte de sedimentos, que son tanto para el INOCAR como actividades propias del INOCAR, como también son actividades solicitadas por terceros que generalmente son instituciones también del sector público que necesitan hacer obras en la zona marina costera. En la división tenemos por obligatoriedad realizar productos. Entonces, ¿con qué se realizan todos esos productos? Con los datos que obtenemos de los equipos que les enseñé antes y también fortalecidos con datos de fuentes externas que ahora hay para elegir. Entonces, hacemos un análisis de información y periódicamente obtenemos productos tanto locales como regionales. Entonces, en el ámbito local tenemos boletines quincenales y mensuales de condiciones oceanográficas. También hay un informe anual de cruceros oceanográficos. El último que tenemos en el 2017, que está publicado en la web, en el 2018 no se realizó el crucero oceanográfico anual. Y también hay otro producto muy importante, que es el boletín regional, que se denomina boletín BAC, boletín de alerta climática, que reúne la información y el análisis de 4 países de la región afectados por el evento El Niño, con un propósito de evaluar las condiciones antes, durante y posteriores a la ocurrencia de eventos El Niño o la Niña. Entonces, estos boletines regionales, el INOCAR, la División del Niño, Información y Control de Desempeño, tiene la obligación de hacer el análisis completo, conjunto, y realizar la publicación. Entonces, todos estos productos son de acceso en la página web institucional y también en la página web de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Entonces, la difusión se hace así por ese medio, tanto por la página web, con la revista de publicaciones del INOCAR, denominada Acta Oceanográfica, y otras revistas a las que también hemos sido invitados para hacer publicaciones. Entonces, como les indicaba, los primeros años de mi carrera profesional me desenvolví en el análisis de las olas en el Ecuador. Tanto para propósitos de investigación como para propósitos de operación. Por ejemplo, en las zonas de Manta y La Libertad, se instalaron equipos por aproximadamente 5 años, se fondearon equipos por aproximadamente 5 años, por lo tanto se obtuvo una serie de tiempo con la que se pudo analizar qué ocurre con la altura de olas durante periodos del Niño. Entonces, se obtuvieron resultados importantes y se identificó que durante eventos del Niño, durante el Niño 97-98, que fue cubierto por esa medición, las olas aumentaron aproximadamente en un 30% la altura de olas. Esto fue un hallazgo bastante interesante, observar, evidenciar la influencia de un evento El Niño en las características de las olas en estas 2 regiones. Asimismo, para propósitos operativos de exploración, también se ha requerido en algunas ocasiones conocer cómo son las condiciones y se han realizado estudios, que es el ejemplo que está en la parte intermedia. Entonces, tanto los análisis el primero y el segundo fueron realizados con los equipos iniciales, con los que solamente medían presión y periodo de la ola. Ya con el avanzar de la tecnología, ya en San Cristóbal ya se hicieron análisis
más completos con equipos que medían dirección. Asimismo, para propósitos operativos. Estos son algunos de los ejemplos de los sitios puntuales en los cuales se realizaron mediciones con los equipos locales, porque aparte de eso también se utiliza la información que viene de otras fuentes libres para conocer en las características generales del oleaje. Entonces, como características generales del oleaje, sabemos que la mayoría de olas viene del suroeste y son de tipo suelo, son de mar de fondo, pero para conocer condiciones específicas para propósitos de operación y cómo afectan las olas durante un evento de niña en la zona ecuatoriana, la información obtenida de los equipos ha sido muy importante. Entonces, ya con las boyas, ya se pudo obtener más información y conocimiento acerca de la altura, periodo y dirección de olas en otros sitios de la zona costera, como Esmeraldas, Manta, La Libertad y Puerto Bolívar, que son las estrellitas que están señaladas en el mapa, ¿no? Entonces, aquí lo que resaltó más fue la importancia de los vientos locales en las olas. Entonces, ¿cómo identificamos esto? A través de los periodos. El panel superior corresponde a la información de los periodos picos, de los periodos predominantes en las series de olas analizadas. Entonces, observamos las olas locales, cómo se identifican a través de los periodos bajos, periodos alrededor de 5 segundos, y las olas de tipo swell son olas de mayor, que tienen un periodo entre 10, 14, 16 y más segundos. Entonces, el conocimiento que se tenía era que las olas venían de mares lejanos, de zonas lejanas del Ecuador. Y lo cual es correcto. Sin embargo, y Puerto Bolívar, se identificó claramente el aporte del viento local, o sea, el aporte de la formación de olas por vientos locales, que se identificó. Entonces, eso fue un hallazgo interesante e importante y parte de los estudios que se realizaron con la información de las boyas oceanográficas. Asimismo, se encontraron los periodos máximos de 3.5 metros en todas las estaciones y las direcciones también. Lo interesante fue ver que todas las direcciones se alineaban perpendicularmente con las cosas, tal como es la teoría, porque el conocimiento general es que las olas vienen del suroeste aproximadamente de una dirección de 260, 240. Sin embargo, cuando ya hacemos mediciones cerca de las zonas costeras, ya vemos que las olas ya se han refractado y tienen dirección perpendicular a la línea de costa. Todo esto se evidenció en el análisis realizado. Actualmente, en la división en la cual me desempeño, realizamos estudios. El enfoque es hacia el estudio del niño y la niña, cómo las condiciones oceanográficas, las variables oceanográficas y meteorológicas son afectadas durante estos eventos. Entonces, hay información. Entonces, ¿por qué hacemos estas mediciones? ¿Por qué hacemos este análisis? Primero, porque cuando hay un evento, el niño o la niña, hay un cuestionamiento muy grande de parte de las autoridades, porque necesitan saber qué pasa, qué efectos va a tener sobre la pesquería, sobre la erosión costera, etcétera, ¿no? Entonces, dado que tenemos información de 20 años y 7 años en 4 estaciones oceanográficas a 8 millas de nuestro mar, entonces podemos obtener valiosa información de cómo las características varían cuando hay un evento del niño o la niña. Entonces, ¿cómo se hacen estas mediciones? Cada mes se realizan salidas a cada uno de los puntos y se lanzan CTDs para determinar cómo es la estructura térmica de cada sitio. Entonces, por lo tanto, tenemos estaciones, ya series de tiempo en Esmeraldas y Puerto Bolívar de 7 años y en La Libertad y Manta aproximadamente de 25 años, un poco más de 25 años. Y estamos haciendo un análisis, hemos empezado con el análisis de la información de cómo es el comportamiento de la capa de mezcla o también denominada capa isotermal en las regiones ecuatoriales.
En otras regiones la diferencia de altura entre la capa de mezcla y la capa isotermal es importante, pero acá en zonas ecuatoriales tienen mucha similitud. Entonces la importancia de la capa de mezcla es porque es donde la atmósfera y el mar actúan directamente y es la zona donde se da la mayor productividad. Entonces, teóricamente, conocemos que los factores que influyen en la variación de la capa de mezcla son los vientos superficiales, los movimientos del agua, del mar y la radiación solar. Y con toda la información queremos saber cómo todos estos factores influyen en la amplitud de la capa de mezcla. O estaré llamándole capa de mezcla de aquí en adelante. Entonces queremos saber cómo son las características. ¿Tiene esta capa de mezcla un ciclo anual o estacionalidad? Los eventos enos, la niña y el niño, influyen en la amplitud. ¿Cuál es el aporte de todos estos factores en la amplitud de la capa de mezcla en nuestras aguas ecuatoriales? Entonces, tenemos bastante información como para hacer una determinación inicial de qué es lo que pasa en nuestra región. Siendo el viento uno de los factores importantes en la profundización de la capa de mezcla, porque a mayor viento, mayor turbulencia y mayor profundidad de la capa de mezcla. Entonces, y también con el conocimiento de la estacionalidad de los vientos, que se ve reflejada aquí en estos gráficos, ¿no? Todas las fuentes de información están abajo en la última lámina, por si acaso tengan algún interés en consulta. Entonces, en las gráficas lo que vemos es la estacionalidad clara que hay en los vientos, en la intensidad de los vientos. Las gráficas son de intensidad de vientos. Y hay 2 meses en los que definitivamente que son diferentes a los demás, que son febrero y marzo. La menor intensidad de los vientos está en estos meses y la mayor entre julio y agosto, y esta intensidad de vientos, más o menos reflejada como 5 metros por segundo en promedio, se mantiene hasta noviembre e inclusive diciembre, ¿no? Las líneas azules corresponden a la franja de líneas azules a la zona del Ecuador. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si consideramos que el viento es un factor importante para la profundización de la capa de mezcla, entonces esperaríamos que en febrero y marzo, cuando la intensidad de los vientos es menor, también se dé la mínima amplitud de la capa de mezcla. De acuerdo si este factor de viento es importante, entonces eso es lo que esperaríamos, ¿no? Y aquí claramente existe una estacionalidad de vientos. Otro factor importante eran los movimientos de agua, ¿verdad? Desde el lado del océano, cómo influirían en la profundidad de la capa de mezcla. Entonces, analizamos el principal movimiento oceánico, no es el único, pero sí es un movimiento periódico porque ocurre todos los años en determinadas fechas y es el ingreso de aguas de menor temperatura provenientes desde el sur de Perú. Entonces, aquí asimismo las líneas azules corresponden a la zona ecuatorial y la coloración azul, lila, son las aguas de menor temperatura. Entonces, este ingreso de aguas desde el sur, que no solamente es superficial, esta información que les presento es de temperatura superficial, pero la influencia de este ingreso de aguas se ha detectado en la zona ecuatorial hasta más o menos los 40 metros. Entonces, desde el mes de julio hasta aproximadamente el mes de diciembre, la capa de mezcla, toda la estructura térmica de la columna de agua va a ser influenciada por este ingreso de aguas frías, de aguas de menor temperatura. Y por supuesto van a influir en la amplitud de la capa de mezcla.
Y el supuesto es que harían que la capa de mezcla o se mantenga en la amplitud que se encuentra en ese momento o que disminuya por el ingreso de aguas frías. Entonces, para los meses de julio hasta noviembre aproximadamente se esperaría eso, ¿no? Que la profundidad de la capa de mezcla se mantenga en el valor que está o que disminuya. También aquí es importante anotar cómo esta influencia de aguas provenientes del sur alcanzan hasta los 0 grados, hasta el 0 geográfico, es decir, hasta la población de Manta aproximadamente, que está en 0, en 1 grado de posición sur. No alcanza, no se ve climatológicamente su influencia en las costas generales. Digo climatológicamente porque habrá ocasiones en que la lengua de agua fría, como también se la denomina, podría alcanzar latitudes hacia el norte, otras latitudes hacia el norte. Entonces, pero climatológicamente, el efecto de esta intrusión de aguas de menor temperatura se da hasta más o menos 1 grado, entre 0 y 1 grado, y para efectos del estudio sería hasta la estación de Manta. Entonces, la radiación, el otro factor que analizamos es la radiación solar. Entonces, aquí hay que anotar algo. La radiación solar en zonas ecuatoriales se la suele tomar como similar durante todo el año, porque la variabilidad de esta va desde aproximadamente 0 a 600 vatios por metro cúbico. Entonces, y en las zonas de latitudes medias y latitudes altas, esa diferencia es bastante considerable porque existen 4 estaciones. Entonces, entre el invierno y el verano, la diferencia entre radiación puede ser de 500, 600 vatios por metro cuadrado. En las zonas ecuatoriales, para propósitos de que se observe cuando hay mayor radiación, la escala está entre 380 y 440 metros. Lo que no es tan significativo si comparamos lo que ocurre en las otras latitudes. Pero con esta escala podemos observar que durante los meses de febrero y marzo y septiembre también, perdón, y octubre, febrero, marzo y octubre, la radiación es la mayor. Entonces, y la radiación mayor, según la teoría, está asociada con una menor amplitud de la capa de mezcla. También la radiación se ve una estacionalidad, tal vez sea una estacionalidad bimodal, no es de un solo modo como es la de los vientos, ¿no? Entonces, hasta aquí analizamos los 3 parámetros y lo que resaltamos es que que los vientos tienen estacionalidad, en febrero y marzo son los menores, y eso hace que la capa de mezcla sea menor. La radiación solar, en el caso de que también influya, también es la máxima en los meses de febrero y marzo, lo que apoyaría una disminución o sostendría una disminución de la capa de mezcla en ese tiempo, ¿no? Entonces, luego de realizar estos análisis, hemos hecho la climatología con la información de cada estación, 20 años para Manta y La Libertad, y 7 años para Esmeraldas y Puerto Bolívar. Hicimos la climatología de las estaciones, de las 4 estaciones. Entonces, obtenemos el comportamiento mes a mes. Y aquí, enseguida, resalta la estacionalidad del ciclo anual de la profundidad de la capa de mezcla, ¿no? Entonces, y justamente vemos que en los primeros meses la capa de mezcla es de menor profundidad. Entonces, en todas las estaciones, a partir de abril más o menos ya empieza un aumento de la capa de mezcla. ¿Sí? Y aquí en noviembre ya la capa de mezcla empieza otra vez a tener menor
profundidad, excepto Esmeraldas, que mantiene su aumento de capa de mezcla, ¿no? Es importante aquí anotar cómo la capa de mezcla de Esmeraldas, la amplitud difiere de las demás. En los primeros meses se puede decir que las amplitudes son similares, pero ya a partir de mayo, la amplitud de la capa de mezcla de Esmeraldas es mayor aproximadamente entre 5 u 8 metros a las de las otras estaciones. ¿Por qué esa diferencia? Por la posición. El frente ecuatorial que existe en nuestras costas marca dos áreas bien definidas oceanográficamente. Al norte, aguas de mayor temperatura y menor salinidad, y al sur, aguas lo opuesto, ¿no? Aguas de mayor temperatura y menor temperatura y mayor salinidad, perdón. Entonces, haciendo un ejercicio haciendo ponderaciones del comportamiento de la profundidad de la capa de mezcla en las 4 estaciones, incluyendo vientos, radiación y los afloramientos. Entonces, se obtuvieron algunas gráficas. Estas son algunas, se hicieron muchas, se hicieron solamente considerando el viento. Cuando se hicieron ejercicios solamente con el viento, se obtuvo el patrón general que indica que indica menor profundidad en los primeros meses del año. Entonces, con esto como ejercicio nada más nos sirvió para confirmar el hecho de que son los vientos los que modulan la profundidad de la capa de mezcla. La radiación solar es la que aporta en menor proporción. Y los afloramientos, los procesos, en este caso solamente se analizó los afloramientos, también aportan, pero la señal no es tan evidente. Entonces, pero sí fue interesante ver algunos hallazgos, fue ver cómo en Esmeraldas existen otros procesos, o sea, los factores señalados, el viento, la radiación solar y el afloramiento, no responden al comportamiento de Esmeraldas en el último mes. Entonces, esto es explicado porque a Esmeraldas ingresan o tiene influencia de lo que ocurre en la cuenca de Panamá. Entonces, inclusive de vientos que son bastante fuertes en ciertas épocas del año en esa zona. Entonces, tanto oceanográficamente como atmosféricamente, Esmeraldas, en la zona de Esmeraldas tiene otras características. Y así mismo otros puntos también no se pueden explicar con esos 3 factores. Y por supuesto que no debería ser así porque los procesos físicos no son lineales, ¿no? Y el que menos comportamiento, el que responde menos al patrón es Puerto Bolívar, y por sus características de estuario. Entonces, en Puerto Bolívar hay que hacer otros análisis para revisar qué es lo que le afecta a la profundidad de la capa de mezcla en los meses en los que aporta también el viento. En los primeros meses todas las estaciones respondieron bastante bien a las condiciones de viento. Entonces, luego estamos analizando cómo durante eventos El Niño y La Niña la capa de mezcla es afectada, aumenta o disminuye su espesor. Entonces, en términos generales, no se encontró un patrón, no se encontró un patrón que indique que en eventos cálidos o fríos la capa de mezcla aumente o disminuye. Entonces, aquí en la gráfica, aquí en la pantalla, hay un ejemplo de la niña 2017-2018. Entonces, las líneas azules planas representan la climatología, el valor esperado de la capa de mezcla para ese mes, y los puntitos rojos son los espesores calculados
Entonces, así resalta eso, ¿no? Que sí hay ocasiones cuando la capa de mezcla fue menor, pero no es la generalidad. Por lo tanto, no hay un patrón y esto fue observado en los niños que revisamos durante el periodo que abarca el análisis, que por cierto es desde 1990 hasta 2015. Si analizamos también ahora, lo mismo ocurrió con el niño, pero aquí hay un ejemplo del niño desde octubre del 2018 hasta mayo del 2019 y más o menos se observó el mismo, o sea que no hay un patrón, definido. Sí hubieron más ocasiones en que la capa de mezcla se profundizó, tuvo mayor espesor, pero tampoco fue un patrón ni fue general, sino que hubieron más ocasiones que se profundizó la capa de mezcla con respecto a lo analizado, lo revisado durante la niña. Tal vez el niño hay otro factor que hace que sí sea afectada la capa de mezcla y que posiblemente sea la presencia de ondas Kelvin. Es usual, está relacionado. No las he mencionado antes, pero son procesos importantes que ocurren cada año, no son periódicos, pero están presentes todos los años, en diferentes épocas. No hay una época en que estén más o menos presentes. Entonces, estas ondas Kelvin suelen aparecer más cuando hay eventos en vivo. También suelen afectar a la estructura térmica de la costa cuando llegan, porque no siempre arriban a la costa, sino que son detenidas en la mitad del océano por otros procesos físicos. Entonces, hasta aquí es el avance que tenemos sobre los estudios de la capa de mezcla sobre la niña. Hay otros que están también, digamos, en carpeta, que continuamos analizando como parte de la división. Esto es lo que les he traído para presentar ahora sobre el niño y la niña. Pero aparte de eso, ¿no? Como división, también tenemos la obligatoriedad de analizar qué pasa con otros parámetros meteorológicos, en este caso, por ejemplo, la precipitación. ¿Verdad? Cada vez que hay un evento, el niño o la niña, la preocupación de las autoridades es bastante eh, importante, porque relacionan sin que se pueda evitar el niño con precipitaciones intensas y la niña con sequías. Entonces, están ante el anuncio de organismos internacionales de que posiblemente hay un evento del niño o la niña, quieren saber cómo van a ser las condiciones de precipitación en el Ecuador. Nosotros, como INOCAR, tenemos información de bastantes años, de 40 años, más o menos en algunas, en 7 localidades, localidades a lo largo de la zona costera. Entonces, con esa información hemos analizado cómo es el comportamiento en diferentes eventos. La información más o menos es desde el 75 hasta el 2015. Ese es el tiempo, el periodo del análisis. Entonces, partimos de que el conocimiento de que en la zona costera las precipitaciones tienen su máximo o están presentes desde diciembre hasta mayo de cada año. En general, ¿no? Puede ser que en algunas zonas el periodo de lluvia sea menor y en otros sea un poco más, pero en general ese es el periodo de mayor intensidad en la zona costera. ¿Y qué hicimos? Hicimos la sumatoria de precipitaciones durante los meses de mayo a diciembre en cada estación y en cada año y los comparamos con la onda normal para los eventos del niño y la niña y obtuvimos un gráfico más o menos sencillo pero interesante por la información que aporta. En el panel superior están las condiciones durante un evento de la niña, las precipitaciones acumuladas por estación durante el evento de la niña. La línea negra es el valor normal, entonces, y cada puntito es una estación, desde el 75 hasta el 2012. ¿No?
hace un momento les dije mala fecha, ¿no? Entonces, hasta el 2012, ¿qué ha pasado durante todo ese tiempo? En la niña, lo que se observa es que no hay una tendencia clara de que las precipitaciones sean menores a los valores esperados. Al contrario, hay más o menos del cálculo que se realizó, hay una probabilidad entre 50 y 50 de que las precipitaciones tengan superávit o tengan déficit. E inclusive hay, durante la niña, que supuestamente se espera sequía, las precipitaciones algunos años han sido el doble de su valor normal. Por supuesto, también ha habido pues, temporadas de niña con sequías, que son las que están debajo de la línea negra. Asimismo, para el evento del niño, que supuestamente indican precipitaciones sobre la normal, la situación es bastante parecida. ¿Qué resalta durante un evento del niño, durante los eventos del niño en este periodo temporal? Resaltan los eventos del niño 82, 83, 97, 98. Cuando las precipitaciones en todas las estaciones se generalizaron y los acumulados fueron aproximadamente 4 veces por encima del valor normal. Entonces, pero si nosotros quitásemos esos 2 años, más bien diríamos que predominaron las condiciones por debajo de lo normal. Entonces, es importante entonces esa parte, que cuando los eventos son extraordinarios, que son hasta el momento, según los valores de lluvia han sido 2, las precipitaciones pueden cuadruplicar su valor. Pero que en los otros niños, que han sido la mayoría, las condiciones en la mayor parte de las veces ha sido por debajo de lo normal. Entonces, es un análisis que se realizó y que también lo tenemos que actualizar, y es parte del trabajo que realizamos en la División del Niño en Clima Oceánico. Entonces, esa es la información que les he traído. Tenemos otra información, pero por el momento creo que es importante estos 2 temas de aquí. Entonces, yo agradezco mucho su asistencia, haber escuchado, haberme permitido estar aquí con ustedes, y agradezco toda la información. La bibliografía que utilicé está en la siguiente lámina, y asimismo las fuentes de información también las podrán encontrar aquí. Y no me queda nada más que agradecerles a todos por su asistencia. Muchas gracias, Leonor. También te agradecemos por aceptar nuestra invitación a participar en el evento de la nueva era de la oceanografía. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Les recuerdo a las personas que están conectadas que pueden hacer sus preguntas mediante el chat o la opción que dice Q y A. Bueno, vamos a esperar un momento para ver si nos llegan algunas preguntas. Bueno, aquí tengo una. Saludos, Leonor. Interesante exposición. Mencionaste algo sobre las lenguas de agua fría presentes en la costa ecuatoriana. ¿En qué meses tenemos presente este tipo de lenguas? Ya, generalmente en el mes de julio. En julio ya empieza a aparecer como se le dice lengua de agua fría por la forma, pero lo que ingresa son aguas de menor temperatura desde el sur, y se mantiene y se fortalece en los siguientes meses hasta septiembre, octubre, donde las temperaturas son las mínimas y la lengua está mejor definida, esa forma está mejor definida, y en los siguientes meses ya se atenúa la influencia, por lo tanto ya desaparece.
Ok, muchas gracias. Bueno, déjenme revisar si tenemos otra pregunta. Ok, al parecer no tenemos preguntas. Bueno, Leonor, te agradezco mucho por tu tiempo y muchísimas gracias a los participantes también por estar conectados. Les recordamos que tenemos una segunda parte, una segunda sesión que comienza a las 2 de la tarde. Links para esta reunión se encuentran en su correo y bueno, los esperamos. Muchas gracias. Ya, gracias a ustedes. Gracias.